Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando ahora con nosotros. Vamos a dar un minuto más para que entren más personas y comenzaremos con la charla de Rodrigo Ramos Giliberto. Así que un minuto y comenzamos. Bien, vamos a comenzar con un nuevo ciclo de la Ruta del Pensamiento de la Universidad Mayor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Cómo la ciencia nos ayuda a encontrar soluciones, donde Rodrigo Ramos, investigador del Centro GEMA de la Universidad Mayor, abordará distintos análisis para dar solución a problemáticas complejas. Un poco de la historia de Rodrigo, breve, porque su historia es bastante más larga. Él es investigador del Centro GEMA de la Universidad Mayor y además es director del doctorado de Ecología Integrativa de la U Mayor. Él previamente estuvo en el Centro Nacional del Medio Ambiente, una fundación de la Universidad de Chile, donde fue jefe del área de biodiversidad y anteriormente en el Ministerio de Educación estuvo a cargo del equipo de ciencias en la unidad de currículum y evaluación. Y hoy Rodrigo nos invita a escuchar su charla de un tema sumamente interesante y que nos puede ayudar a todos. Así que si tienen alguna duda mientras estamos escuchando la presentación de Rodrigo, la pueden hacer en la sección de preguntas y cuando Rodrigo termine, la responderá. Así que la idea es que tengan una conversación entretenida y puedan resolver sus dudas. Así que sin nada más que decir, lo dejo con Rodrigo Ramos Giliberto. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por regalarme un pedazo de su día, de su tarde, para hablarles de cosas que para mí son apasionantes, son muy interesantes, y espero el poder ilustrar parte de eso, al menos en su superficie, ¿ya? Lo que les voy a hablar hoy, ya el título es el uso de modelos cualitativos de sistemas para abordar problemas complejos, ¿ya? Mi especialidad, les cuento, en investigación es precisamente la modelización matemática de sistemas de diferente índole, en particular sistemas ecológicos, ¿ya? Así que les voy a hablar cómo uno puede utilizar esta herramienta de modelización sin tener conocimientos especializados en matemática, computación o ciencias cuantitativas en general, ¿ya? Sino que les voy a tratar de ilustrar de que la modelización está al alcance de cualquier profesional interesado en introducirse en este tema. Como estamos hablando de problemas, de utilizar los modelos, la modelización para abordar problemas, les quiero nada más recordar de que más que nunca el planeta, el mundo y la sociedad está enfrentando problemas bastante difíciles de abordar, ¿ya? Por lo complicado, por lo interrelacionados que son. Si miramos a nivel global esta estructura de problemas, a nivel planetario, ¿ya? Existen catalogados una serie de problemáticas como el hambre y la malnutrición, que quizás para algunos países, inclusive el nuestro, quizás no un tema tan latente, ¿ya? Lo fue en el pasado cercano, pero lo sigue siendo en muchas partes del mundo actual. ¿Ya? La desigualdad de todo tipo, ¿ya? Desigualdad de género, desigualdad social, es un problema que es muy difícil de abordar porque tiene diferentes aristas. La contaminación, eso es uno de los problemas grandes que tenemos, porque el progreso, como sea que se le mire, ¿ya? La actividad humana en general genera distintos tipos de contaminación a las aguas, al aire, a los suelos. Y bueno, cómo compatibilizar, ¿ya? El crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente es un tremendo problema que nos tiene a todos de cabeza. El acceso al agua potable, la generación de energía, los conflictos bélicos, ¿ya? Uno quizás si está en Chile, dice conflictos bélicos, ¿con quién? ¿Con los vecinos? No, se ven más o menos lejanos,
pero existen guerras actualmente que están lamentablemente sufriendo muchas personas en el mundo. Y cuando no hablamos de conflictos bélicos, existen problemas políticos, conflictos políticos que generan, por ejemplo, que masas de personas tengan que salir de sus lugares de origen y produce el fenómeno de la migración, ¿ya? Que nosotros podemos ver que es un fenómeno que está ocurriendo en nuestro país a tasa acelerada y hay que lidiar con eso de buena manera, ¿ya? La robotización y la inteligencia artificial son en general avances extraordinarios de la ciencia y la tecnología, pero que traen de la mano una serie de conflictos laborales, por ejemplo, para nombrar algunos. El envejecimiento demográfico, ¿ya? Los avances en el área de salud y medio ambiente produce que la gente viva cada vez más tiempo y eso hace que hayan cada vez menos jóvenes o menos niños y más ancianos, lo cual tiene de la mano problemas sociales, de pensiones, etc. Ya, lidiar con este tipo de problemas que están sucediendo en todo el mundo ya es tremendamente complicado porque cualquier solución puede tener un producto lateral indeseable. Entonces, ¿cómo generar o cómo idear soluciones posibles a este tipo de problemática? A eso me refiero con un problema complejo. Si reducimos un poco la mirada y acercamos la atención simplemente a nuestro país, ¿ya? Es decir, nos movemos del nivel global al nivel país, por nombrar un ejemplo de problema complejo, ¿ya? Está el tema de la zona de sacrificio, ¿ya? Ustedes saben, habrán escuchado por ahí que existen ciertas zonas como esta, la zona de Quintero Puchuncaví, en la quinta región, en la costa de la quinta, que es un centro industrial, ¿ya? Un centro industrial con industria envejecida desde el punto de vista de sus tecnologías, que producen emisiones de gases y sólidos contaminantes a la atmósfera y que daña severamente la calidad de vida y la salud de las personas que viven por ahí cerca, ¿ya? En el mapa que vemos aquí a mano derecha, ¿ya? Están las ubicaciones de distintas empresas, ¿ya? Particularmente carboníferas, termoeléctrica, con la ubicación espacial aproximada y en los rombos amarillos ustedes ven la posición de escuelas, ¿ya? Jardines infantiles, escuelas básicas, liceos, institutos en general de educación que concentran niños y jóvenes, ¿ya? Y están realmente en una proximidad física demasiado peligrosa debido a la naturaleza adversa a la salud de esta contaminación que produce la industria de la zona. ¿Ya? Bueno, el problema este quizás tenga una solución súper fácil para algunos de nosotros. Saquemos la industria. Bueno, pero ¿dónde la lleva? ¿Ya? ¿Va a sacar una zona de sacrificio para inventar otra zona de sacrificio? Que se acabe la industria. Bueno, y el progreso y la generación de energía, ¿ya? Y el empleo, ¿qué pasa con eso? ¿Ya? No es simple, ¿ya? Y ese es el tipo de problema que estamos lidiando en la actualidad, cada vez con mayor énfasis. No existe una zona de sacrificio. Solamente ligado a centrales termoeléctricas a carbón, ¿ya? Están descritas estas 5 mayores zonas de sacrificio a lo largo del territorio nacional. Aparte de eso, tenemos una serie de problemas ambientales generados por la actividad humana, ¿ya? Que también deben atenderse con suma urgencia. Si aumentamos nuestra resolución, es decir, nos acercamos de nivel país a nivel persona, a nivel individual, ¿ya? También estamos siempre enfrentándonos a una serie de problemas que son complejos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Con decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida diaria, ¿ya? A la izquierda tenemos decisiones relativamente simples, decisiones binarias, cuya solución es binaria, un sí o un no. ¿Adopto una mascota? Alguien puede decir, pero eso no es un problema complejo. Bueno, pero hay que poner los pros por un lado y los contras por otro, ¿cierto? A lo mejor a mí me encantan las mascotas de todo tipo, y de hecho me encantan los perros, los gatos y todo lo demás, ¿ya? Pero yo sé que debo tener espacio para la mascota, tengo que dedicarle tiempo a la mascota, tengo que dedicar recursos financieros a la mascota, probablemente perturbe la vida de las personas de mi familia o de mis vecinos, entonces tengo que poner por un lado los pros, por otro lado los contras, y la decisión no es una decisión sencilla. Como por ejemplo, ¿me voy o no me voy de casa? Ya tengo, no sé, soy profesional, estoy ganando mis primeros salarios, por lo tanto puedo quizá pagarme un arriendo y ganar en libertad y hacer las cosas que yo quiera. Ya, perfecto, pero bueno, tengo que cocinar, lavarme la ropa, hacer el aseo, puedo financiar todo eso, voy a tener el tiempo, voy a tener la tranquilidad personal para estar feliz yo en una casa solo o comparto.
¿ya? O me voy acá a casa junto con amigos. Bueno, ese tipo de decisiones, aborto o no aborto, ¿ya? Evidentemente el tema del aborto, que hoy día lo estamos discutiendo a nivel nacional, es un tema súper complicado, ¿ya? No tiene una solución fácil, no tiene una respuesta fácil, ¿ya? Pero a la derecha tenemos decisiones que son todavía más complicadas, porque no se reducen a un sí o un no. La respuesta no es binaria. Por ejemplo, ¿por quién voto en la elección que viene el fin de semana? ¿Ya? Imagínense, si son múltiples elecciones, porque uno tiene que, el voto es gigante, ¿ya? Pero aún si fuese la elección de, no sé, un gobernador solamente, no es voto o no voto, es una decisión, sino que ¿por quién voy a votar? Es decir, tengo que pensar en que si hay 20 candidatos o 10 candidatos, ¿ya? Tengo que pensar en cada uno de ellos, cómo lo haría eventualmente como representante de un sector de la sociedad, proyectar ese cómo lo haría y decidir en base a lo que yo pienso que sería el futuro, ¿ya? Con una elección o con otra elección. ¿Qué carrera elijo después del colegio? ¿Ya? No es sí o no, ya tengo que poner todas, pucha, me apasiona la música, ¿ya? Y me apasiona la matemática. ¿Escojo música o escojo matemática? ¿Ya? Porque una ingeniería en sonido que quizás mezcle las dos podría ser alternativa. Bueno, nos enfrentamos a ese tipo de problemas. ¿Cómo mejoro mi inglés? Aquí ni siquiera uno se enfrenta con este tipo de problemas, de decisión, ni siquiera se enfrenta a un conjunto de alternativas preestablecidas, como el caso de una votación popular, ¿ya? O de un conjunto de carreras. El cómo mejoro mi inglés significa que yo debo inventar posibles soluciones a este problema que yo me estoy planteando. Y después veo qué hago. ¿Ya? Me voy a un país de habla inglesa o contrato el servicio de un profesor particular nativo, ¿ya? O me integro a un instituto, o estudio por mi cuenta, por libros, por internet, etc. Son múltiples alternativas y combinaciones como para diseñar una solución o varias soluciones y después evaluar cuál de ellas escojo, ¿ya? En general, cuando uno se enfrenta a toma de decisiones, ¿ya? Uno sigue un procedimiento, a veces uno lo sigue de forma intuitiva, ¿ya? Otros, más del área de la ingeniería, se encargan de sistematizarlo y hacer esta búsqueda de soluciones de modo más ordenado, ¿ya? Y más o menos el procedimiento estándar consiste primero en definir el problema, ¿ya? En términos generales, luego en definir el problema en términos precisos, ¿ya? Lo que se llaman los objetivos de decisión, y luego yo tengo que idear, si es que no existen, una serie de soluciones posibles. Defino mi problema, invento posibles soluciones, ¿ya? Después evalúo cuál sería el destino, ¿ya? En cada una de esas soluciones alternativas, ¿ya? Que sería una proyección frente a distintos escenarios de decisión, ¿ya? ¿Cómo cambiaría mi vida o el mundo en cada uno de esos escenarios? Y de esa evaluación de alternativa, yo elijo, de acuerdo a mis posibilidades, a mis restricciones, elijo la mejor alternativa y después la fundamento. Y ese es más o menos el proceso de toma de decisión. Bueno, una vez que yo tengo definido un problema, ¿cómo genero soluciones alternativas? Ahí no hay una receta, ¿ya? O sea, ¿cómo yo invento la manera de mejorar mi inglés o cómo yo invento la manera en cómo yo debo ayudar a mi familia económicamente porque están en una situación de necesidad, etcétera? Bueno, para eso no hay una receta y en general se hace uso de la creatividad y la participación, es decir, el buscar soluciones en forma colectiva, ¿ya? Es una muy buena forma de encontrar, ¿ya? distintas escenarios posibles. Una vez que de alguna forma yo tengo mis soluciones alternativas posibles, ¿ya? Yo tengo que evaluarlas, es decir, proyectarlas hacia el futuro. Y para eso, ¿ya? El uso de modelos cualitativos que les voy a presentar ahora son una herramienta, entre otras, una herramienta que es altamente efectiva en esta evaluación de alternativas posibles, ¿ya? Una vez que yo tengo la evaluación hecha, entonces yo selecciono en base a mis criterios cuál es la mejor y tomo la decisión. El uso de modelos también me ayuda a una fundamentación bastante robusta de las decisiones tomadas, ¿ya? Si uno toma una decisión que afecta a otros, uno se tiene que dar el trabajo de explicar por qué tomó esta decisión y no tomó otra que eventualmente podría parecer más natural, ¿ya? El uso de modelos te ayuda a la toma de decisión y a la fundamentación, la defensa de esas decisiones. Y como hablo de modelos, ¿a qué me refiero con modelos? ¿Ya? Hay muchas acepciones del término, pero aquí yo me refiero a modelos científicos, ¿ya? Y en general, un modelo científico lo podemos definir como un sustituto de un sistema real
o de parte de una realidad, con el objetivo de facilitar el estudio de esa realidad, ¿ya? Generalmente estamos enfrentados a estos problemas que les estoy hablando, que son de alta complejidad, ¿ya? Por lo tanto, el enfrentar el problema en todas sus dimensiones resulta muchas veces imposible. Entonces lo que yo hago es modelizar el sistema, modelizar el problema. Eso significa reducirlo, ¿ya?, a una representación, ¿ya?, a una figura que sea más fácil de estudiar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay tres tipos básicos de modelo científico: el modelo verbal, el modelo visual y el modelo matemático. ¿Cuál es el sistema que quiero modelar? ¿Ya? Es un sistema donde existe una planta, es bien sencillito, una planta, P, ¿ya?, que es consumida por una especie herbívoro, H, y el herbívoro es consumido, es depredado por un carnívoro, especie C. Con lo que yo les estoy narrando, ¿ya?, estoy haciendo una representación simplificada de un sistema real, y esta verbalización constituye el modelo verbal. Al medio tenemos el mismo sistema, pero modelizado con técnicas gráficas. Es un modelo visual, donde cada círculo o nodo de esta pequeña red representa a cada uno de los tres actores o especies que están jugando acá el rol de agentes, y las flechas, los vínculos, ¿ya?, simbolizan las relaciones, en este caso relaciones de consumo que hay entre los tres actores, ¿ya? Entonces el modelo visual tiene la gracia de que con poco entrenamiento, ¿ya?, o sea, descifrando nada más el significado de los símbolos, que son círculos y líneas, ¿ya?, de un primer golpe de vista yo puedo entender de qué se trata el sistema que estoy tratando de representar. Y a la derecha tenemos el mismo sistema, pero modelizado matemáticamente, donde tengo tres ecuaciones que describen un poco la dinámica, la evolución de cada uno de los actores de este sistema. Ya no voy a entrar al detalle del modelo matemático. El modelo matemático tiene una ventaja muy grande sobre la otra forma de modelizar, que es muy preciso, ¿ya? Yo sé exactamente lo que estoy modelizando, sé lo que estoy incluyendo en mi modelo y lo que estoy dejando afuera, ¿ya? Pero el trabajar a ese nivel de precisión requiere de un conocimiento, de un set de conocimiento y de habilidades que solamente los especialistas adquieren, ¿ya? Se requieren varios cursos de matemática en el cuerpo para trabajar con modelos matemáticos de esa forma, en forma de, en este caso, sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, se descartan los modelos matemáticos para ser utilizados en una multiplicidad de actividades, sobre todo si estamos pensando en utilizar metodologías participativas para la solución de problemas. El matemático lo puede entender, y si integro un matemático al equipo, el matemático me va a hacer el modelo, ¿ya? Pero yo no lo voy a entender si no tengo su entrenamiento. Entonces nos quedamos con el modelo verbal y el modelo visual como las dos alternativas posibles de modelizar sistemas, ¿ya?, en una diversidad de contextos. Y el modelo visual, ¿ya?, es mucho más potente que el modelo verbal. El modelo verbal es mucho más ambiguo, ¿ya?, y nos gastamos un montón de tiempo en entender un texto. En su lugar, el modelo visual de un golpe de vista te da la misma representación con un nivel de precisión aún mayor que un modelo verbal. Entonces, yo me voy a centrar ahora en mostrarles la utilidad de este tipo de modelos, que son modelos gráficos, modelos visuales, ya modelos cualitativos de sistemas para la toma de decisión y para abordar problemas de complejidad elevada, ¿ya? Como estoy hablando de modelos de sistemas, ¿ya?, la noción de sistema, que es más o menos intuitiva y no voy a entrar en detalle, básicamente un sistema de cualquier naturaleza es un conjunto de elementos, ¿ya?, que están interconectados y que son interdependientes. Y que este conjunto conforma una unidad que tiene un rango de comportamientos característicos, ¿ya? En este caso, como ejemplo, los círculos grises son elementos del ámbito social, ciudades, industrias. Los círculos amarillos son elementos del ámbito natural, ya distintas especies, ¿ya?, de organismos. Y las líneas representan las interrelaciones, las interdependencias que hay entre pares de estos elementos, ¿ya? Líneas negras son las relaciones que hay dentro del ámbito social, líneas rojas, las interrelaciones naturales o ecológicas, y las líneas verdes representan los enlaces que hay entre estos dos subsistemas, es decir, entre elementos del mundo natural y elementos del mundo humano social, ¿ya? Cuando hay elementos naturales y elementos sociales, ¿ya?,
hablamos de sistemas socioecológicos o socionaturales, que precisamente son el tipo de sistema que encierra la cantidad de problemas que estamos enunciando hoy día, ¿no? Los problemas de contaminación, los problemas de pobreza, los problemas de hambre, de producción de alimentos, de energía, son problemas socioecológicos, ¿ya? De la relación que establecemos nosotros como humanos con el mundo natural del cual formamos parte. El pensar en sistemas y el representar el mundo y cada una de las partes del mundo como sistemas tiene grandes ventajas, ¿ya? Esto no es un concepto nuevo, es un concepto que se ha ido desarrollando desde principios del siglo XX y que ha ido alimentándose con las diversas ciencias. Da lugar a una forma de razonar que llamamos pensamiento sistémico, ¿ya? Que tiene al menos estas 4 características que yo estoy subrayando acá. Es un razonamiento holista, eso quiere decir que esta forma de razonamiento toma a los sistemas, a los problemas, a las problemáticas en su totalidad, ¿ya? Es decir, no se reducen los problemas a solucionar cositas puntuales dentro de ellos, ¿ya? Es como si yo tengo que tratar de solucionar la congestión vehicular que hay en una gran ciudad como Santiago, no puedo tratar de encontrar la solución en el cambio de aceite a los autos o en las bujías, ¿ya? Sería un muy mal camino. Tengo que ver el problema en su totalidad. Eso significa un pensamiento holista. Es un razonamiento contextual. Eso quiere decir que un problema está conformado por muchísimos elementos que son interdependientes entre ellos, ¿ya? Y a la vez que cualquier problema está relacionado con otros problemas, ¿ya? Por lo tanto, no puedo, de nuevo, pensar en forma aislada y tratar de solucionar un elemento sin mirar sus posibles consecuencias en el resto de los elementos que lo rodean. Una tercera característica del pensamiento sistémico es que es un razonamiento que reconoce y da cuenta y se hace cargo de la complejidad de los sistemas reales, ¿ya? Entre las numerosas características de la complejidad, solamente quiero subrayar de que las relaciones que hay entre elementos del mundo en general, las relaciones generalmente no son relaciones directas, sino que son relaciones indirectas, es decir, hay cadenas de relaciones, ¿ya? Cadenas de consecuencias como efecto dominó, ¿ya? Y lo que sucede en un lugar de la sociedad redunda, es dependiente también de otros sectores de manera bastante intrincada y hay que tratar de resolver esos enlaces indirectos que existen en los sistemas complejos. Y por último, esta forma de razonamiento sistémica es esencialmente interdisciplinar. Es decir, se requiere que los problemas sean abordados desde distintos ángulos, con distintas miradas, con distintos expertos, distintas sensibilidades, distintas personas, en síntesis. Les voy a tratar de mostrar un pequeño ejemplo hipotético acerca de cómo uno puede abordar este tipo de problemas por medio del razonamiento sistémico y del uso de modelos cualitativos, ¿ya? Y me voy a concentrar en este tema, el vivir la vida en las quebradas de Valparaíso, ¿ya? Valparaíso, me imagino que todos han escuchado hablar por lo menos, y gran parte de ustedes lo conocerán, es una hermosa ciudad, que tiene un relieve bastante pronunciado, o sea, tiene un sector plano que está en la costa de la quinta región, ¿ya? Y tiene lo que se llaman los cerros de Valparaíso, ¿ya? que son lomas, son pequeñas colinas, ¿ya? donde se instala vivienda desde hace mucho tiempo, ¿ya? Tanto así de que actualmente se estima que Valparaíso tiene cerca de 300.000 habitantes, y de esos 300.000 hay 280.000 que viven en los cerros de Valparaíso. Es decir, básicamente los habitantes de Valparaíso no viven en la parte plana, viven en los cerros. Y el vivir en los cerros significa también el mirar lo que hay al medio de los cerros. Es decir, si tenemos un cerro al lado de otro cerro, al medio se produce lo que se llama una quebrada, ¿ya? Un encajonamiento, donde hay terrenos con pendientes a veces muy abruptas. En el fondo de las pendientes antiguamente se circulaban aguas lluvias, ¿ya? Por lo tanto habían arroyo y abundante vegetación, sombra, protección frente a la radiación solar, ¿ya?
claro que estos terrenos, por la pendiente que tienen el sector de las quebradas, tienen riesgo de colapso, de derrumbes, excepto que se intervengan con infraestructura, y son lugares poco propicios para la construcción. ¿Ya? Por lo tanto, en muchas de estas zonas las viviendas son irregulares, ya no son legales. Pero la gente se ha instalado a vivir en los cerros y en sus quebradas desde siempre. Y bueno, y suceden derrumbes, suceden aluviones, y suceden incendios, y hay casas que desaparecen por esos desastres naturales, también provocados por los hombres, y se vuelven a instalar nuevas familias ahí por diversos motivos. ¿Ya? Esto es un modo de vivir bastante generalizado, ¿ya? Y no exento de riesgos. ¿Ya? Sin embargo, las quebradas también tienen un potencial natural enorme, ¿ya? Por el hecho de su condición natural, todavía albergan numerosas especies vegetales, muchas de ellas nativas, muchas de ellas introducidas, por lo tanto tienen un alto potencial para transformarse en verdaderos parques urbanos, y eso es como un poco la idea que tengo desde ese tiempo. ¿Ya? Las quebradas son un sitio con mayor humedad, mayor protección frente al sol, por lo tanto es más fácil, es más propicio para el mundo vegetal sobre todo. Y si hay un estrato vegetacional interesante, van a venir insectos y aves y se pueden conformar pequeños parques urbanos, como aquí es el Cerro San Cristóbal, por ejemplo. ¿Ya? Pero bueno, el vivir en quebradas implica que la gente también tiende a acumular desechos en las quebradas, ya bota basura, animales muertos, desechos de todo tipo en general, los cuales son altamente combustibles, ¿ya? Por lo tanto el riesgo de incendio en esas zonas es bastante elevado. Entonces aquí simplemente les quiero mostrar brevemente, ¿ya? Cómo por medio de la construcción y análisis de modelos cualitativos podemos de algún modo el dar algunos aportes para el mejoramiento del diseño urbano. Vamos a construir un modelo primero. ¿Ya? Primer paso para construir un modelo de sistema, un modelo gráfico, visual de sistema, es comenzar por definir un conjunto de variables centrales de mi problema. ¿Ya? Y aquí yo definí 6 variables centrales, ¿ya? Que son la acumulación de desechos que se producen en las quebradas. ¿Ya? Aquí tenemos a la izquierda una fotografía donde hay neumáticos y aguas bastante turbias, como ejemplo de aquello. La contaminación por olores, ¿ya? Hay malos olores donde hay muchos desechos. El riesgo de incendio, que es un tremendo problema en Valparaíso, que ha destruido muchas vidas y muchos hogares desde hace mucho tiempo. Incidencia de plagas, estoy hablando de ratones, por ejemplo. Riesgo de derrumbe y calidad en general del espacio público. Para mí estas son las 6 variables centrales que definen mi problemática del vivir en las quebradas de Valparaíso. Tengo definidas mis 6 variables. El segundo paso es establecer las relaciones de dependencia entre estas variables, de dependencia directa. ¿Ya? Y bueno, yo establezco que la acumulación de desechos domésticos favorece la incidencia de plagas. Ese favorecer indica un efecto positivo sobre la concentración de plagas, y los efectos positivos, el favorecimiento de algo, lo graficamos con una línea que termina en punta y flecha. Cuando la línea, como la derecha, termina en círculo, es una inhibición, es decir, un efecto negativo. Bueno, se establece que la acumulación de desechos favorece la incidencia de plaga, favorece el riesgo de incendio y favorece la contaminación por olores. Por otro lado, el riesgo de derrumbe, que está en las mismas quebradas, deteriora, inhibe la calidad del espacio público. ¿Ya? La variable 5 a la 6, la contaminación por olores, también disminuye la calidad del espacio público, y la incidencia de plagas aumenta la contaminación por olores. Entonces, yo establezco, ¿ya?, las relaciones directas de causalidad que hay entre mis variables centrales. Y luego voy aumentando el número de variables y de relaciones entre ellas hasta llegar a un modelo que yo considero que ya está suficientemente cerrado. Entonces, por ejemplo, agrego la variable 7, que está arriba en amarillo, que es biodiversidad, ¿ya?, que es una de mis variables importantes. Bueno, ¿y cómo conecto, ¿ya?, la biodiversidad con el resto de las 6 variables que yo había elegido previamente? Bueno, las conecto por medio de enlaces, de estas líneas, que representan reforzamiento o inhibición. En particular, la biodiversidad es inhibida por los desechos. Mientras mayor cantidad de desechos, menor biodiversidad.
pero la biodiversidad disminuye la incidencia de plagas, disminuye el riesgo de incendio, aumenta la calidad del espacio público y disminuye el riesgo de derrumbes, por mecanismos que no vamos a hablar aquí, pero que son conocidos. Y sigo aumentando el número de variables, incorporo, por ejemplo, actitudes proecológicas, incorporo calidad del paisaje, incorporo educación, incorporo la valoración del espacio público, variable 8, y establezco las relaciones que se conocen por literatura, por experiencia de las personas que viven ahí, por criterio de expertos, entre las variables del sistema, hasta llegar a conformar este sistema que comprende 20 variables que están listadas a mano derecha y un número de relaciones negativas que están en rojo, que terminan en círculo, y positivas que están en negro y terminan en punta de flecha. Y aquí tengo una representación visual de mi sistema compuesto por estos 20 elementos y sus interdependencias. Entonces, para resumir lo que es la construcción de un modelo cualitativo de sistema, escojo las variables, que en síntesis deben ser variables cuantitativas continuas. Después establezco relaciones causales entre las variables, que pueden ser de dos tipos, positivas o negativas. Y son influencias que incrementan el valor de otra variable o que disminuyen el valor de otra variable. Y para el análisis de este modelo, ¿ya?, lo que les quiero plantear es, bueno, uno puede hacer análisis muy sofisticado por medio de técnicas matemáticas y computacionales, pero uno puede hacer un análisis visual, que les voy a tratar de mostrar rápidamente en lo que me queda de tiempo. Para eso hay que tener claro una sola cosa, porque cuando yo tengo una cadena de influencias de cualquier signo, se establecen influencias indirectas. Entonces, por ejemplo acá, si la incidencia de plagas aumenta la contaminación por olores, influencia directa positiva, y la contaminación por olores disminuye la calidad del espacio público, influencia negativa, entonces indirectamente la incidencia de plagas hace disminuir la calidad del espacio público, ¿ya? Y cómo, mientras más plagas, más contaminación por olores, y mientras más contaminación por olores, menos calidad del espacio público, ¿ya? Como yo esto es fácil, digamos, cuando tengo dos influencias que componen una influencia indirecta, ¿ya? Pero cuando tengo una cadena más larga de influencia, yo para estimar el signo de la influencia indirecta simplemente multiplico los signos de la influencia directa. Entonces un signo positivo de la influencia directa 1 multiplicado por un negativo de la influencia directa 2 me da negativo por positivo, negativo. Entonces yo puedo empezar a estimar, ¿ya?, la dirección de las influencias indirectas con esta simple técnica. El modelo en forma de visual, ¿ya?, de un grafo, se puede representar en forma matricial, lo cual es muy conveniente para un análisis cuantitativo posterior. Vamos a dejar ahí. Y bueno, yo quiero, si ya tengo mi modelo construido y este modelo ha sido consensuado por un grupo de actores de manera apropiada, en base a todas las hipótesis que hay que encierra este modelo, yo puedo hacer un seguimiento de relaciones indirectas que se establecen. En particular, aquí me interesa saber si yo fomento la biodiversidad en las quebradas. Hago programas de replantación, de extracción de plantas exógenas, invasoras, ¿ya?, y replanto con plantas nativas, por ejemplo. Si promuevo la colonización por especies de la zona, etc. Si yo favorezco la biodiversidad, ¿qué efecto indirecto, en último término, tiene sobre la acumulación de desechos, que es uno de los grandes problemas que yo quiero tratar? Si yo aumento la biodiversidad, ¿eso implica que va a aumentar la acumulación de desechos? Bueno, para eso tenemos que hacer un seguimiento, que podemos hacerlo visualmente, de cómo la biodiversidad afecta finalmente la acumulación de desechos. Entonces, tengo tres rutas o caminos que van desde biodiversidad hasta acumulación de desechos. Entonces, la primera, por ejemplo, 7681, digo, la biodiversidad. Si yo aumento la biodiversidad, me aumenta la calidad del espacio público. Al aumentar la calidad del espacio público, se aumenta la valoración del espacio público. Y a mayor valoración, hay menos acumulación de desechos. La gente cuida lo que quiere. ¿Ya? Es como la idea. Entonces, finalmente, el efecto indirecto de la biodiversidad sobre la acumulación de desechos por esta vía es un efecto negativo. Mientras más biodiversidad, menos acumulación de desechos. Y las otras rutas, ¿ya?, si yo, por ejemplo, la ruta 711681,
Aumento biodiversidad, aumento la calidad del paisaje, con eso aumento la calidad del espacio público, con eso aumento la valoración del mismo y con eso disminuye la acumulación de desechos. Y así la tercera vía, aumenta la biodiversidad, disminuye el riesgo de derrumbes, eso hace aumentar, perdón, la calidad del espacio público, su valoración y finalmente disminuye la acumulación de desechos. Entonces las tres vías que conectan biodiversidad con acumulación de desechos son vías finalmente negativas. Mientras más biodiversidad, menos tendencia a acumular desechos en la zona. Ahora me pregunto, ¿cómo la biodiversidad se refuerza o se inhibe a sí misma? ¿Ya? ¿Hay un feedback negativo o positivo de la biodiversidad hacia sí misma? ¿Cómo se cierra ese ciclo? Bueno, y encontramos tres caminos, tres rutas de causalidad, que me dice, por ejemplo, la primera, 76817, aumenta la biodiversidad, aumenta la calidad del espacio público. Al aumentar la calidad del espacio público, ¿ya? Aumenta la valoración, disminuye la acumulación de desechos, y al disminuir los desechos se promueve la biodiversidad, aumenta la biodiversidad. Por la otra ruta tengo el mismo resultado, es decir, la biodiversidad genera más biodiversidad. Un efecto virtuoso. Bueno, y lo mismo hago con los desechos. Si yo acumulo desechos, ¿estos tienden a aumentar o tienden a disminuir? Y tenemos 6 rutas, ya este es un análisis un poco más complejo, vamos a seguir una de ellas, ya por ejemplo la 15681. Parto de acumulación de desechos. ¿Qué pasa si hay mayor acumulación de desechos? Al haber mayor acumulación de desechos, voy a seguir otra ruta, por ejemplo, hacia la 3, aumenta la incidencia de plagas. Mientras más desechos, más plagas. Mientras más plagas, más olores. Mientras más olores, menor calidad del espacio público, menor valoración del espacio público y mayor acumulación de desechos. Y todas las rutas son positivas, autorreforzantes, autocatalíticas. Es decir, el botar desechos genera botar más desechos. Entonces, ¿qué concluyo de este análisis? Que a modo de ejemplo, ¿ya? Conclusiones particulares para el caso de estudio, que son las quebradas de Valparaíso. Uno, del análisis de mi modelo, yo obtengo que la biodiversidad previene la acumulación de desechos y todas las consecuencias negativas que emanan de la acumulación de desechos, como riesgos de distinta índole. Segundo, que la acumulación de desechos promueve más acumulación de desechos. Eso implica que si yo quiero controlar la acumulación de desechos, tengo que invertir, tengo que tener una política pública activa, ¿ya? Para impedir ese fenómeno adverso. Y tercero, que el cuidar la biodiversidad genera más biodiversidad, lo cual implica que una pequeña inversión ya tiene un efecto multiplicador sobre la misma biodiversidad. Entonces, si yo quiero prevenir la acumulación de desechos por la vía de la biodiversidad, pucha, fantástico. Invierto en promover biodiversidad, lo cual genera más biodiversidad, y sabemos que la biodiversidad tiene un efecto negativo, inhibidor, sobre la acumulación de desechos. Conclusiones generales. Los modelos, en especial los modelos de este tipo, cualitativos, ¿ya? Que sin mucha matemática, son herramientas útiles en diversos ámbitos profesionales y de la vida cotidiana. Segundo, que el enfoque sistémico, el razonamiento sistémico, es apropiado para diseñar soluciones a problemas complejos que nos afectan hoy día. Y tercero, que el desarrollo personal, ¿ya? Y social está íntimamente ligado al funcionamiento de la naturaleza, ¿ya? Como individuos estamos insertos en una sociedad que está inserta en ecosistemas, ¿ya? Que están en el planeta. Por lo tanto, la relación que tienen los humanos con la naturaleza define la propia felicidad individual y la salud de la sociedad misma. Voy a terminar simplemente con un aspecto muy relacionado a lo que estaba hablando, pero que no tengo tiempo de desarrollar aquí, ¿ya? Que tiene que ver con la diversidad. Y estoy hablando de diversidad en todo su sentido, ¿ya? Diversidad implica variedad, ¿ya? Conjunto de cosas distintas unas a otras. Entonces, un sistema de cualquier naturaleza, ¿ya? Que tiene diversidad, quiere decir que tiene componentes distintos. Si estoy hablando de un ecosistema que tengo especies distintas unas de otras, ¿ya? No tengo un campo lleno de choclo. Ahí tengo muchas plantas, pero son todas iguales, son todas básicamente lo mismo. ¿Ya? No, estamos hablando de un ecosistema diverso, un ecosistema que tiene cosas distintas, tiene plantas distintas, animales distintos, microorganismos distintos. Y una sociedad diversa, ¿ya? Es la que tiene seres humanos distintos,
en creencias, distinto en condición física, en condición social, ¿ya? En sensibilidades, en temores. ¿Ya? Esta diversidad, ¿ya? Redunda en que las relaciones que se establecen entre los componentes son también diversas. O sea, las relaciones que hay entre un componente con el resto no son las mismas que hay en otros componentes. ¿Ya? Hay un arreglo, hay una conformación de interrelaciones entre los elementos que son parte de esta diversidad. Ahora, la diversidad, y sabemos desde la teoría ecológica, desde los últimos años, los últimos avances en teoría ecológica nos dicen que la diversidad en ecología es buena. La diversidad genera productos buenos. Y particularmente porque en la naturaleza distintos animales, distintas plantas explotan el medio ambiente, transforman el entorno de una manera particular. Y por lo tanto existe un complemento entre las especies. ¿Ya? Por otro lado, las relaciones que se establecen en un sistema diverso son relaciones que promueven el autocontrol, el balance del sistema, ¿ya? Que no se dispare ni para arriba ni para abajo la abundancia de una especie, por ejemplo, porque ahí se generan plagas, mareas rojas, etc. Entonces, la diversidad, las diferencias entre los elementos, junto a las diferencias en sus relaciones, hacen que tengamos un sistema que transforme el entorno de manera complementaria y que se mantiene su estructura a través del tiempo, lo cual genera sinergias, que significa tareas coordinadas, significa cooperación. Y esa cooperación, favorecida por la diversidad, es lo que genera un rendimiento sostenido en el tiempo. Si estamos hablando de un sistema laboral, digamos, un equipo de trabajo, en una empresa o en una parte de la sociedad, la diversidad favorece el rendimiento sostenido a través del tiempo. No el rendimiento fácil de corto plazo, sino que el mantener el rendimiento de forma sostenida. Por lo tanto, el mensaje que les quiero dejar aquí con esta imagen es que la diversidad es buena. No solamente ético cuidar la biodiversidad y valorarla, sino que nos hace bien, ¿ya? Como sistema social, como sistema global. Para los que tengan mayor interés en ahondar en este tipo de temas, les cuento que yo publiqué un libro recientemente por la editorial de la Universidad Mayor, ¿ya? Se llama Deja a la estructura hablar, que está disponible en librería en un montón de partes. Ahí en mi página web pueden ver también dónde adquirirlo si es que están interesados. ¿Ya? Y por último, quiero decir que buena parte de las cosas que yo les he hablado las ha venido hablando desde hace tiempo una persona a la cual le quiero rendir un pequeño homenaje, ¿ya? El profesor Humberto Maturana, que falleció hace exactamente una semana atrás, que nos dejó un legado impresionante. Fue una persona muy, muy influyente en el desarrollo de la teoría moderna de sistemas, ¿ya? Y nos enseñó mucho acerca de la convivencia a nivel humano y a nivel natural, ¿ya? Que están dos de sus libros más significativos y que para mí fueron una inspiración desde muy temprano. Así que mi homenaje a Humberto Maturana que nos dejó. Muchas gracias por la atención. Quedo disponible si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por tu presentación. Y ahora abrimos el espacio de preguntas. Tenemos a Francisco Castañeda que está levantando la mano. Vamos a ver si la tecnología nos acompaña y ver si podemos habilitar la opción de abrir su micrófono. Mientras tanto, tenemos otra pregunta. Es de Mabel Salazar y dice, ¿cómo limito el número de variables que incluyo en mi modelo? Bueno, no hay un método preciso para hacerlo, sino que tengo que aludir a la definición de sistema. El sistema debe conformar una unidad. Por lo tanto, el número de variables que yo incluyo y cuáles variables incluyo deben ser las suficientes y necesarias, mínimas necesarias, para cerrar el sistema, para que este sistema quede caracterizado como una unidad diferenciable de su entorno. Perfecto. Y si estamos pensando en las elecciones que vienen ahora, ¿cómo podríamos, porque pasa, por ejemplo, con el distrito 10, el distrito 11, que hay muchísimos candidatos, ¿podríamos de alguna manera nosotros usar esta metodología para encontrar el candidato más indicado? Quizás puedo utilizar esta metodología para ordenar mis preferencias. ¿Ya? Los modelos cualitativos no te dan una solución, sino que más bien son insumos para la toma de decisiones. Entonces yo puedo utilizar este tipo de técnica, ¿ya? Para establecer cadenas de relaciones, ¿ya? Entre
cosas, entre fenómenos que podrían eventualmente ocurrir. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir el cuidado de la naturaleza, ¿ya? La promoción de las libertades individuales, ¿ya? La administración del Estado, ¿ya? Y voy diciendo qué candidato podría favorecer en mayor o menor medida cada uno de estos elementos de la sociedad, ¿ya? Estoy pensando recién en voz alta. Entonces puedo establecer una cadena, ¿ya? Una red, ¿ya? De causalidades en términos de una u otra decisión. Puede, puede ser utilizado. Y eso requiere evidentemente un trabajo, no, no una cosa que se pueda hacer de un momento a otro, sino que hay que Claro, hacer sentarse, de una. analizarlo y sí, de todas maneras que este tipo de modelos sirve para, de manera creativa, hay que utilizarlo, porque los elementos de un sistema no son necesariamente elementos reales, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, generar un modelo de un sistema de ideas o de un sistema de creencias, algo que son un constructo, un invento humano, ¿ya? Puedo analizar, por ejemplo, podría eventualmente hacer un modelo de una religión, ¿ya? ¿Cuál es el sistema de creencias de una determinada religión? ¿Ya? ¿Y dónde están puntos débiles? O bien, ¿qué pasa si yo aumento determinado elemento, el nivel de determinado elemento? ¿Qué pasa con el resto del sistema? Esos son análisis un poco más sofisticados que se pueden hacer de todas maneras. Perfecto, una buena opción para llevarlo un poco más al día a día y practicar nosotros también. Y ahora vamos a ver si es que podemos hablar con Francisco Castañeda, que tenía su mano levantada. Sí, se escucha bien ahí, ¿verdad? ¿Me escucha bien? Escucha. Cuéntanos. Oye, dos cosas súper interesantes, son temas novedosos aquí en la escuela de negocios también. Hay un punto del punto de vista del sistema, se parece a la planificación central, ya la planificación central, me refiero soviética, donde se asignaban precios, cantidades, tal zona recibe tal nivel de producción y se hacía un análisis del sistema. Y los sistemas son dinámicos, entonces si yo le quiero poner restricción a los sistemas, por ejemplo, si contamino más, tengo que poner una multa, y eso no sé cómo tú lo colocas en el sistema en forma analítica, porque claro, contamino más, se deprecia más, vuelvo a aumentar los residuos, pero es un proceso que necesita restricciones para en el fondo poder auto mejorarse, digamos. Entonces, son como el tema soviético, que parece a la planificación central, ya se puede modelar todo, es complejo, ¿verdad? Y dos, el tema de cómo meto las variables restrictivas dentro del modelo. Bueno, ahí tendríamos que conversar en términos un poco más en profundidad, ¿cierto? Ciertamente estos modelos no son una panacea para encontrar respuestas a cualquier tipo de situación, ya son más bien orientadores y ciertamente tú tienes mucha razón. O sea, hay restricciones que hay que asumir, ya hay debilidades que hay que asumir, hay supuestos que uno necesita. ¿Ya? Este tipo de modelos se han utilizado, por supuesto, en diversos ámbitos, entre ellos en la economía. ¿Ya? Afortunadamente, desde la teoría del sistema dinámico, ¿ya? Se ha avanzado en las herramientas de análisis que uno puede hacer, dado ciertas restricciones. ¿Ya? Una de las restricciones más importantes que uno debe hacer si quiere hacer un análisis más allá de estas cadenas de interacciones es que uno requiere asumir que el sistema está en un equilibrio. ¿Ya? La teoría, digamos, que hay actualmente ¿ya? Requiere de que uno se pare en un lugar. Como las relaciones entre estos elementos naturales son intrínsecamente no lineales, ¿ya? Eso quiere decir que una relación no lineal es que el efecto no es proporcional a la causa. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo aumentar el nivel de una variable, por ejemplo, puede ser cualquier cosa, ¿ya? En cantidad de plantas que hay en una plaza, y veo que eso aumenta el nivel de felicidad. Pero si yo pasado cierto nivel aumento y sigo aumentando la cantidad de plantas, a lo mejor disminuye el nivel de felicidad. Ahí tenemos una relación ¿ya? Entre dos variables que es no lineal, ¿ya? Y de hecho no, es creciente y decreciente, no es ni siquiera monótona. ¿Cómo lidiar cuando tenemos múltiples relaciones no lineales? Bueno, nos tenemos que parar en un estado del sistema referencial. Y ese estado referencial es conveniente que sea un punto de equilibrio, es conveniente por razones técnicas. ¿Ya? Sabemos que los sistemas no están en equilibrio generalmente, ¿ya? Pero uno manipulando de algún modo, con ingenio y con conocimiento, uno puede establecer un sistema que puede asumir que uno está cerca de un equilibrio, ¿ya? Por lo menos que las variables no se están disparando en alguna dirección en forma sistemática. Si tenemos esos supuestos, eso nos abre una puerta enorme ¿ya? Para manipulaciones y observar fundamentalmente cómo el cambio en el nivel de una variable va a afectar, ¿ya? Dado el sistema, ¿ya? Va a afectar el nivel de las otras variables.
¿ya? No es absolutamente control central, ¿ya? Puesto que el emergente que sale del sistema es producto del arreglo de interacciones. ¿Ya? Uno no necesita que haya un manipulador central, un poder centralizado, ¿ya? Que dicte el destino del sistema, sino que emerge de estos múltiples elementos que están en interacción. Ahora, el modelo en sí uno puede tomarlo como una hipótesis, ¿ya? Porque llegar a establecer un sistema, o sea, un conjunto de elementos, aunque sea un sistema tan chiquitito como el que mostré, ¿ya? Y saber a ciencia cierta qué variables, cómo se enlaza una variable con otra, ¿ya? Es sumamente difícil. ¿Ya? Hacerlo en forma práctica es difícil. Por lo tanto, un modelo es una hipótesis en sí. ¿Ya? Ahora, uno puede hacer, por ejemplo, hipótesis alternativas, tener varios modelos ante la falta de conocimiento o la falta de certidumbre en una o en un conjunto de relaciones. Uno puede tener modelo A, modelo B, modelo C, ¿ya? Que son distintas hipótesis acerca de un mismo problema, y analiza el comportamiento de esos tres modelos. ¿Ya? Si las respuestas van en la misma dirección, bueno, entonces la respuesta es bastante robusta. Si van en dirección opuesta, nuestro conocimiento ya es condicional a los supuestos que tuvo que hacer para la fabricación del modelo. ¿Ya? No sé si te contesto más No, o sí, menos. sí, está súper bien lo que emerge, digamos, claro, no es planificación central, hay algo de planificación central, pero no es completa, al final el modelo se auto regenera solo. Y puede introducir la planificación central, ¿eh? O sea, uno puede hacer un análisis de escenarios aquí, Sí, introduciendo un forzamiento que viene del entorno, ¿ya? Y preguntarse lo que yo me preguntaba, digo, ¿qué pasa si yo invierto y aumento la biodiversidad? ¿Ya? ¿Qué sí, efectos colaterales espero tener? Esa es un poco la idea. sí, sí, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Francisco, por la pregunta. Perfecto, muchas gracias Francisco Castañeda por participar con nosotros y vamos con la siguiente pregunta. La pregunta es estamos buscando, Pamela Cárcamo y dice, ¿ha faltado pensamiento sistemático para controlar la pandemia en Chile? No lo sé, te puedo dar mi opinión, ¿ya? El pensamiento sistémico te refieres, imagino. Indudablemente que las decisiones en políticas públicas son decisiones políticas, ¿ya? Por lo tanto, hay múltiples variables que los tomadores de decisiones, que las autoridades tienen sobre la mesa a la hora de abrir o cerrar una cuarentena, por ejemplo, ¿ya? En mi opinión particular, ¿ya? Y solamente una opinión, sin todos los antecedentes sobre la mesa, creo que sí ha faltado pensamiento sistémico, ¿ya? Creo que las decisiones técnicas que se toman, por ejemplo, dentro del ámbito de la salud pública, muchas veces van en contra de otros componentes de la misma salud, ¿ya? Y de elementos que son o muy bien intrínsecamente humanos o en la relación con la naturaleza. ¿Ya? O sea, por supuesto que es muy fácil criticar sin ser el que toma las decisiones, ¿ya? Y no me gustaría estar en los zapatos del ministro de Salud o del presidente, ¿ya? Pero evidentemente al tomar una decisión política se ponen variables que uno ni se imagina, ¿ya? Desde, por supuesto, el bienestar de la población, pero también la sostenibilidad en el tiempo de la economía y también los votos. ¿Ya? Si evidentemente que el sistema político tiende a autorregenerarse, ¿ya? En el sentido de que un político que está en el poder, ¿ya? Un político bien pensado, estoy asumiendo de que hay buenas intenciones, ya pretende seguir con su legado en forma personal o en forma de un discípulo, ¿ya? Y por lo tanto intenta convencer al resto de que sus ideas son correctas, ¿ya? Y esas dimensiones también se tienen que tomar en cuenta a la hora de las decisiones políticas, nos guste o no nos guste, ¿ya? Entonces, desde mi perspectiva como observador, yo pienso que sí ha faltado un poquito de pensamiento sistémico en el tratamiento de la pandemia, ¿ya? Pero desde el punto de vista de las autoridades, quizás han tomado en cuenta más variables de las que uno se imagina. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. La hace Gael Poblete. Dice, ¿cómo los conceptos trabajados por Maturana podrían aplicarse a la definición de estos modelos que tú has definido? Sin entrar en detalles, te puedo decir que yo soy un seguidor de Maturana. Es decir, Maturana fue un pionero en la ciencia del sistema. ¿Ya? Su concepto de autopoiesis ya es asumido como, por un lado, la mejor definición de vida que hay en la actualidad, y por otro lado, como una orientación, ¿ya? Hacia la clausura de los sistemas, precisamente, unido a una pregunta que me hicieron.
¿ya? Maturana fue un cientista de sistemas de primer nivel, reconocido mundialmente por eso, formó parte de la corriente mundial de cibernética, ¿ya? Y teoría de sistemas. Por lo tanto, solamente puedo decir que sigo aprendiendo yo de Maturana, ¿ya? Y lo que él ha dicho es totalmente aplicable y válido para lo que estoy hablando hoy día. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación y a todas las personas que se conectaron con nosotros hoy. Quiero darte los últimos minutos si quieres dejar alguna reflexión final antes de cerrar esta charla. No, nada más que agradecer la atención y invitarlo, digamos, una de mis tareas que yo mismo me impongo es tratar de aportar en la educación a nivel escolar, a nivel universitario, a nivel de posgrado, ¿ya? En incorporar herramientas de razonamiento, ¿ya? Para que todos, desde nuestra posición como profesionales, podamos formar parte de equipos multidisciplinarios, ¿ya? Y tomar buenas decisiones informados con base científica. Y este tipo de herramientas son una, entre muchas otras probablemente, que ayudan en ese sentido. A mí me gustaría que todos los niños y jóvenes de Chile tuvieran la capacidad de pensar en problemas complejos desde su perspectiva y poder tener una opinión informada sin necesidad de acudir a la opinión de otros, ¿ya? Sino que tener opinión propia. Y eso yo creo que es muy sano y me gustaría que todos intentáramos por lo menos el ir en esa dirección. Muchas gracias por la atención y nada, hasta la próxima. Rodrigo, antes de cerrar, justo Miguel González nos está pidiendo si es que puede decir algo. Miguel, vamos a activar tu audio. Si quieres, puedes hablar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, mi nombre es Miguel González, soy director de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de acá de Temuco. Hola, Miguel. Y la verdad que después de escuchar tu exposición, eh, no puedo decir otra cosa que emocionado, digamos, porque me acordé eh, de una ley que un profesor, cuando yo estudiaba, nos dio a conocer, que era la ley de Ashby, ¿ah? Que decía solo variedad absorbe variedad, es decir, y que tiene que ver con los sistemas complejos. ¿Ah? Solo complejidad absorbe complejidad, es decir, de qué manera los sistemas, ¿no es cierto?, van acumulando variedad o acumulando complejidad para poder equiparar complejidad y poder mantener esta simbiosis o esta armonía, digamos. Así que me acordé de eso porque me tocó hacer un trabajo en esos años respecto a la contaminación de Talcahuano. Pero simplemente, o sea, encontré tan buena la presentación porque tiene tanto sentido, sobre todo cuando hay fenómenos tan particulares que analizar usando este tipo de metodología. Y nosotros estamos trabajando en la investigación de un fenómeno de las enfermedades crónicas. ¿Ya? Y que en Chile salió un anuncio en el diario que 9.700.000 personas tienen 2 o más enfermedades crónicas. Entonces, cuando uno conversa con esos actores, se da cuenta que finalmente la enfermedad no ha sido sanada, sino que simplemente es contenida. Y eso, por un lado, justifica la proliferación de farmacias, pero no aparece la solución, sino que aparece solamente la contención. ¿Ya? Lo que hace el procedimiento alopático, digamos, es corregir la contención y no. Entonces ahí siento yo que hay una cantidad de variables que no se han abordado dentro de este cuadro que armaste tú ahí, ¿cierto? Hay una cantidad de variables, entonces, que encuentro tan pertinente este tipo de exposiciones porque justamente nos falta tanto en ese aspecto de profundizar, porque en este ejemplo que te estoy dando, que es solamente uno, digamos, porque hay muchos, ¿ya? No se logra la solución y se mantiene la contención, ¿ya? Entonces, pero no se logra el sistema, entonces sigue habiendo el desequilibrio, ¿ah? Entonces, me gustaría escuchar una opinión respecto a eso de tu parte. Mucho, Miguel, primero te agradezco mucho tu comentario, muy gentil, ¿ya? Y no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿ya? Evidentemente que los problemas de salud, así como hablé de que no se puede tratar el problema de congestión vehicular mirando las bujías de un auto, tampoco se puede abordar un problema de salud solamente mirando los pulmones o la tráquea del paciente, ¿ya? Los problemas de salud humana, ¿ya? Son problemas por supuesto, tiene una vertiente fisiológica, pero también tiene una vertiente social y también tiene una vertiente ambiental.
¿ya? Los problemas de contaminación, de uso del suelo, producen, ¿ya? Enfermedades crónicas como las que tú estás revelando, ¿ya? Pero también hay una serie de enfermedades emocionales, ¿ya? Que por supuesto tienen repercusión sobre el estado inmune del cuerpo de las personas, lo cual repercute en su sensibilidad, en su vulnerabilidad a otras enfermedades, etcétera, ¿ya? Es decir, el problema de la salud es un problema de hábitos, de naturaleza, de ejercicio, ¿no? De ejercicio físico, ¿ya? De mirar, de estar agradado con el paisaje que tengo al frente, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, los problemas como esos son problemas multidimensionales, multiescalares también, que requieren, en mi humilde opinión, de una visión sistémica, ¿ya? Por lo menos debe estar la visión sistémica incorporada, ¿ya? Creo que es relativamente sencillo el sacar buenos índices de recuperación de pacientes, pero ¿qué pasa en el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo con tu comentario, te lo agradezco muy profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por... Ay, desactivé. Por tu comentario. Y ahora sí, Rodrigo, despedimos, estamos justo en el tiempo, alcanzamos todo bien. Gracias por las personas que se conectaron con nosotros y recordarles que si quieren volver a ver esta charla, lo pueden hacer en el sitio webinars.umayor.cl. Así que eso. A todos muy buenas tardes y muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Un abrazo.